Antes de comenzar, quiero que imaginen algo. A un estudiante de turismo usando el inglés no solo para atender turistas, sino para transformar su comunidad. Eso es posible cuando enseñamos desde la pedagogía de la esperanza. Mi nombre es Luis Eduardo y en este video les voy a presentar un proyecto pedagógico basado en la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, aplicado desde la enseñanza del inglés en la carrera de turismo. Este proyecto nace de una realidad. Muchos estudiantes trabajan en turismo, pero el inglés se convierte en una barrera para acceder a mejores oportunidades. Difícil de creerlo en un mundo globalizado como hoy, pero sí, todavía el inglés es algo en lo que tenemos un rezago muy grande como país todavía. Vamos a hablar del concepto número uno. ¿Quién fue este Paulo Freire? Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que defendió una educación humanizante, ¿ok? Para él educar no era repetir, era liberar. De hecho, Pablo Freire estaba muy en contra de la educación bancaria, que ponía al maestro como el centro de atención y los estudiantes nada más como esponjas que debían absorber lo que salía de la boca del maestro. La pedagogía de la esperanza. Freire dice algo poderoso. La esperanza es una necesidad ontológica. No es esperar pasivamente, sino actuar para cambiar la realidad. Y en este proyecto la esperanza se traduce en oportunidades lingüísticas reales. Vamos a hablar de la educación crítica. Freire postuló que la educación no es neutral. Para él había una de dos sopas. O reproduce injusticias o abre caminos hacia la sociedad. El inglés entonces debe enseñarse como herramienta para comprender y transformar la realidad turística. Con este marco teórico, he diseñado un proyecto pedagógico para estudiantes universitarios de turismo. El proyecto se guía por cinco pilares, ¿ok? Diálogo, círculos de cultura, investigación, acción, codificación, descodificación y praxis. La praxis se refiere obviamente a la práctica profesional. La idea es que el estudiante no reciba, sino que construya. Vamos a hablar del diálogo. ¿Cómo afecta el turismo a tu comunidad? ¿De acuerdo? Haciendo reconstrucciones en inglés, haciendo traducciones de leyendas locales sin perder el sentido original, la investigación-acción, el diagnóstico real de una problemática turística local que va a ser diferente de región en región, círculos de cultura, reflexión sobre palabras generadoras, por ejemplo, no sé, Identity Exploitation Community, quiere decir identidad, explotación y comunidad. La codificación, descodificación, pues obviamente es la interpretación de, no sé, vamos a poner de ejemplo, describir una imagen, ¿de acuerdo? Analizar críticamente. La praxis es, no sé, podría ser en este caso crear un folleto turístico ético en inglés o recorridos planeados, recorridos guiados planeados que eleven un poquito más la conciencia del turismo, orientado al respeto de las comunidades que se están visitando. Vamos a hablar un poquito también de temas generadores. Los contextos nacen de la realidad del estudiante, no del libro, dijo Freire. La desigualdad lingüística, por ejemplo, los trabajadores sin inglés obviamente ganan menos. Identidad cultural, lo que les comentaba de traducir leyendas locales, la sustentabilidad, eh, no sé, la creación de señaléticas, creaciones de signos ecológicos en inglés, no tirar basura, please do not litter, take care of the environment, cuiden del ambiente, la vida salvaje, etcétera. Y la mediación lingüística, explicar reglas de un cenote a un turista, o no sé, vamos a hablar de la pirámide de Chichén Itzá, ¿no? Ser muy claros con los turistas, decirles que no está permitido salirse del grupo y subirse a la, ¿cómo se llama? A la pirámide para sacarse selfies.
Es curioso que lo mencione, pero son cosas que pasan muy seguido y en cuestiones de desigualdad, no sé si ustedes recuerdan, hace poco MrBeast hizo lo mismo, pero él no tuvo ningún problema eh, pues legal y nada porque obviamente pagó. Han habido turistas que los bajan literal a catorrazos de la pirámide y son increpados por la sociedad, etcétera. Entonces yo creo que también ahí hay que crear un poquito más de conciencia y de respuestas igualitarias para todos y para todas. Vamos a hablar de recursos y tecnología. Eh, Podemos utilizar videos, testimonios, visitas locales y Padlet, por ejemplo, para reflexiones en inglés. También podemos utilizar la evaluación freiriana, la técnica que tenía Freire para evaluar. Y él decía que la evaluación es un proceso, no es memorización. Podemos utilizar bitácoras reflexivas, la mediación lingüística y proyectos reales. El impacto esperado, obviamente, es que el estudiante no solo aprenda inglés, sino que aprenda a usarlo con integridad, con dignidad y con sentido ético. Regresando un poquito a uno de los temas principales, al concepto de esperanza según Freire, me gustaría señalar que la esperanza es una necesidad ontológica. Al decir ontológico, quiero decir que es todo lo que diga ontológico se refiere al ser, ¿no? No es una pasividad, sino una fuerza que impulsa la acción. Por ejemplo, un estudiante que antes evitaba participar, ahora expresa historias de su comunidad en inglés con apoyo dialógico. Adentrándonos un poquito más de lleno a, a las actividades que constituyen este proyecto, empezamos, como lo había dicho, con el diálogo. Los estudiantes conversan sobre experiencias turísticas locales en español y luego reconstruyen las ideas en inglés. Por ejemplo, tourism helps local families, but sometimes harms the environment. Que el turismo ayuda a las familias locales, pero algunas veces daña al ambiente. La segunda actividad, por ejemplo, podría ser abordando el tema de la investigación-acción. Los estudiantes investigarán una problemática real de turismo local, la documentan y redactan soluciones en inglés. Por ejemplo, we observe plastic waste in the beach area and we propose eco-friendly signage. Esto es fruta muy baja, pero es una problemática muy real, muy cotidiana, que se observa muchas veces basura en las playas y hay muy pocos letreros ecológicos para evitarlo. Con respecto a los ciclos de cultura, se analizan textos, testimonios, experiencias reales del turismo. Lo que les decía de las palabras generadoras, identidad, explotación y comunidad. Todos sabemos qué es identidad, sobre todo si hablamos de una identidad cultural, cómo nos percibimos, quiénes sentimos que somos. La explotación puede ser real o percibida, en cualquier caso afecta igual a la comunidad y obviamente cada comunidad es diferente, eh, vive de diferentes fuentes, entonces siempre hay que tener en cuenta las necesidades y las problemáticas de la comunidad local. Hablando de la codificación y descodificación, los estudiantes pueden describir imágenes reales y analizarlas críticamente. Eso está como que bastante obvio. Con respecto a la praxis, los estudiantes pueden producir proyectos turísticos responsables en ingresos. Que les había comentado, visitas guiadas éticamente planificadas, con lenguaje claro ¿cómo se llama? Para hacer que para el turista aprecie realmente y respete el lugar que se está visitando. Por ejemplo, crear un folleto inclusivo en apoyo a las familias locales, el respeto a la vida salvaje, etcétera. La tematización y temas generadores. Los temas surgen del contexto del alumnado e incluyen desigualdad, identidad, sostenibilidad y justicia social. Muchos estudiantes identifican que el turismo invisibiliza a la cultura local o que se dedica más a darle pleitesía o servir, agasajar al turista. La desigualdad lingüística.
Esta falta del dominio del inglés que afecta directamente las oportunidades laborales, no solamente en el turismo, sino que básicamente en cualquier área, desde la tecnología, desde el diseño, ingeniería. Hoy en día el inglés permea todos los aspectos de nuestras vidas, tanto como la tecnología y la identidad cultural. El turismo suele distorsionar historias locales. Por ejemplo, los estudiantes traducen las leyendas, lo que les decía, es muy importante. La importancia de crear cultura traduciendo leyendas locales es bien interesante porque cuando las intentas traducir en inglés, aquellos que hablamos inglés me entienden que a veces cuando tratas de traducir algo de manera muy literal, se puede perder el sentido original porque al ser una traducción literal a veces pierde el literal sentido, se vuelve así algo como se vuelven necesarias ciertas adaptaciones, pero es importante mantener el contexto original. Eh, Turismo y justicia social. El turismo puede reproducir explotación laboral, claro que sí. Se discute cómo el inglés puede ser una herramienta de defensa profesional y con respecto a la sostenibilidad, pues hay que promover las prácticas responsables, ¿de acuerdo? Lo que les hacía de redactar señalética ecológica en inglés, etcétera. La mediación lingüística enfatiza pues la mediación como competencia clave, explicar las reglas de un sitio natural a turistas, explicarles lo importante que es que no ingresen con objetos extraños a un cenote, por ejemplo, porque puede afectar todo el idioma. Entonces, pues así es, a grosso modo, eh, educar, para citar a Paulo Freire otra vez, educar desde la esperanza es creer que cada estudiante puede transformar su realidad. Muchas gracias por ver este video y recuerden, educar es un acto de valentía y de esperanza.